De registros históricos tenemos constancia de las principales pandemias que han asolado a la humanidad. Si bien no podemos conocer el origen exacto de estas pandemias, lo que sí es significativo a nivel astrológico es que los momentos en los que más muertes se han registrado históricamente coinciden con momentos importantes del ciclo de Saturno y Plutón, especialmente con las conjunciones. Y también coinciden en muchos casos con eclipses en el eje Cáncer-Capricornio. Esta es una situación que a nivel astrológico resuena mucho con la que tenemos ahora en el 2020. Estudiemos a continuación algunos ejemplos. Durante la época del Imperio Bizantino, tuvo lugar la llamada pandemia de Justiniano, una de las mayores epidemias de la historia, debido a la cual murieron alrededor de 40 millones de personas, en Asia, África y Europa. Preludio a esta epidemia, en el año 539, tuvieron lugar varios eclipses solares y lunares en el signo de Capricornio, en conjunción y en oposición a Plutón, algo muy similar a lo que está ocurriendo ahora. Neptuno también, al igual que hoy en día, se encontraba en Piscis, en esta ocasión en conjunción a Júpiter, lo cual aumentó la propagación del virus de la pandemia. Cabe destacar que en el momento crítico de la pandemia, en el año 540, se produjo la cuadratura entre Saturno y Plutón. El final del siglo XIII fue un periodo de crisis propiciado principalmente por el gran cambio climático que comenzaba a tener lugar, una transición entre el periodo cálido medieval y la llamada Edad de Hielo medieval. Al mismo tiempo, durante este periodo se estaba produciendo en Europa una fuerte reestructuración económica, política y social, la cual había sido generada por el gran aumento de la población. Cabe imaginar el caótico y fragmentario proceso de desintegración de los sistemas feudales piramidales que hasta entonces habían predominado en Europa. En estos sistemas, un señor o rey gobernaba sobre los campos de alrededor y sobre los campesinos que eran sus vasallos. Estos sistemas piramidales se fueron desintegrando al tiempo que se construían las nuevas ciudades, de escala mucho mayor y con nuevas leyes que debían dar respuesta a una sociedad y a una economía mucho más complejas. Esta es una situación que resuena en gran medida con la actual del siglo XXI, en la que las leyes y los órdenes de los distintos países y naciones se enfrentan a una realidad mucho más compleja que es el mundo global. Es significativo que en aquella época de final del siglo XIII, en concreto en el año 1284, también ocurrió una conjunción de Saturno y Plutón en el signo de Capricornio junto a un eclipse solar también en este signo, algo que resuena totalmente con la situación actual. Sin embargo, en aquella época no se produjo ninguna pandemia importante y esto lo podríamos atribuir a que Neptuno, el planeta que simboliza los virus y las enfermedades, se encontraba en el signo de Virgo, el signo opuesto a Piscis, que es donde se encuentra hoy en día. Es significativo que el Papa Inocencio III predijo años atrás que el mundo acabaría justo en ese año, en el 1284, si bien este Papa no podía conocer la existencia de Plutón. El fin del mundo no se produjo en aquella época de forma literal, pero sí que supuso el fin de las estructuras conocidas y el resurgir de un nuevo orden. Un símbolo de este nuevo orden fueron las catedrales góticas. Sin duda, estas grandes estructuras de piedra son reflejo de la conjunción de Saturno, que representa estructura, con Plutón, que representa poder, en el signo de Capricornio, un signo asociado con los minerales y las piedras. Más difícil fue el periodo correspondiente a la siguiente conjunción de Saturno y Plutón, que tuvo lugar en el signo de Piscis en el año 1318.
Este era un año que coincidía con una gran hambruna en Europa y un fuerte cambio climático. En aquella época, las frías temperaturas tuvieron devastadoras consecuencias en las cosechas y en el ganado. La mortalidad se extendió y la población comenzó a descender. Esta conjunción de Saturno y Plutón trajo consigo una época de caos económico y de grandes pérdidas. Al mismo tiempo, varios eclipses ocurrieron junto a estos dos planetas en el signo de Piscis. Estos potentes eclipses acentuaron las graves crisis que ocurrieron en todos los ámbitos de la existencia, siendo el canibalismo el reflejo más devastador y negativo de esta configuración astrológica. Durante esta conjunción de Saturno y Plutón, el Sol se hallaba también en conjunción a ambos planetas, lo cual refleja de nuevo la pérdida de vidas y el descenso de la población que esta época trajo consigo. El signo de Piscis en el que se produjo la conjunción refleja tanto el germen de nuevas enfermedades como la crisis religiosa que empezó a surgir a partir de aquella época. Esta crisis religiosa surgió por un sentir común de que las oraciones no surtían efecto, por una falta de fe y una desconfianza generalizada hacia la Iglesia. Las dos conjunciones de Saturno y Plutón anteriores fueron el preludio a la más devastadora pandemia que ha atravesado la humanidad, la peste negra. Esta ocurrió al tiempo que tenía lugar la siguiente conjunción de Saturno y Plutón en el signo de Aries en el año 1350. El simbolismo de Plutón y Saturno, asociado a muerte, oscuridad, crisis, caos y destrucción, alcanzó en esta época su máxima expresión. Se estima que entre 700 y 200 millones de personas murieron en Asia, Europa y parte de África. Esto supuso un descenso aproximado del 50% de la población, el cual ocurrió de manera muy drástica al tiempo que ocurría la conjunción de Saturno y Plutón en el año 1350. La conjunción entre Plutón y Saturno, debido a movimientos retrógrados, duró unos 2 años, al tiempo que se producía el pico de mortalidad y al tiempo que varios eclipses solares y lunares hacían cuadratura desde el eje Cáncer-Capricornio a esta conjunción. De nuevo, encontramos aquí resonancias astrológicas con la situación actual. Otra resonancia destacable viene dada por Urano en Tauro, en la misma posición donde se encuentra hoy en día. Urano aquí es reflejo de los cambios drásticos e imprevisibles que aquella pandemia trajo en el área de la salud y de la economía. Pero de igual modo, Urano en esta posición también refleja los avances en la medicina que se desarrollaron en aquella época para combatir la pandemia, y estos avances fueron la base de la medicina moderna. Asimismo, Urano en Tauro también refleja el reequilibrio entre clima, demografía y recursos naturales que se estaba dando en aquella época, algo muy similar a lo que está ocurriendo ahora. Observemos que a diferencia de la situación actual, probablemente la drástica mortalidad que se produjo durante la peste negra se debía al signo de Aries en el que tuvo lugar la conjunción entre Saturno y Plutón. El signo de Aries, al estar regido por Marte, se asocia con procesos destructivos, pero además Saturno en este signo se halla en caída, con lo cual le cuesta más ejercer la labor de contención y de freno de la pandemia. Demos ahora un salto al siglo XIX para ver la conjunción de Saturno y Plutón en relación a otra de las grandes pandemias que ha atravesado la humanidad, el cólera. El siglo XIX estuvo marcado por el surgimiento de la epidemia del cólera, la cual se extendió desde la India hacia el resto de continentes a lo largo de todo el siglo. El brote inicial ocurrió entre 1817 y 1824, coincidiendo con la conjunción de Saturno y Plutón en el signo de Piscis. Es interesante observar que Piscis es un signo de agua
y que la conjunción de Saturno y Plutón que se produjo en este signo estaba además en trino a la Luna y a Marte, ubicados en Escorpio y en Cáncer, también signos de agua. Esto de algún modo refleja el modo en que el cólera se transmitió a través de la ingesta de aguas no potables. Llama también la atención la cuadratura a Urano, Neptuno y Mercurio ubicados en el signo de Sagitario, un signo que representa las grandes distancias. Esto de algún modo representa la forma en la que esta enfermedad también se propagó por todo el mundo a través del comercio y de los movimientos migratorios. La enfermedad del cólera continuó propagándose a lo largo del siglo XIX, pero cabe destacar el pico de muertes y enfermedades que ocurrieron al tiempo que tenía lugar la siguiente conjunción de Saturno y Plutón en el año 1852. Esta conjunción se produjo también en el signo de Aries y, como vimos anteriormente, Saturno en este signo tiene dificultades para poner límites y freno a la expansión de la pandemia. Durante esta conjunción también había un gran trino en signos de agua formado por Júpiter, Marte y Venus. Este gran trino simboliza cómo la enfermedad continuó expandiéndose a través de la ingesta de aguas insalubres. Asimismo, observemos que las posiciones de Neptuno en Piscis y Urano en Tauro guardan resonancia astrológica con las posiciones actuales en el año 2020. Vayamos ahora hasta el siglo XX para estudiar las conjunciones de Saturno y Plutón que han tenido lugar recientemente. En el año 1914, coincidiendo con el inicio de la Primera Guerra Mundial, se producía otra conjunción de Saturno y Plutón, esta vez en el signo de Cáncer. Cáncer es un signo que representa nacionalismo y patriotismo. Por ello no es de extrañar que en este caso la conjunción de estos dos planetas derivara en una guerra entre naciones, en la que murieron 17 millones de personas. La luna llena que tuvo lugar durante esta conjunción, con el Sol en Libra y la Luna en Aries, resalta la dualidad del conflicto bélico que se produjo. Las devastadoras consecuencias de esta guerra fueron, además de las pérdidas de vidas humanas, las discapacidades y amputaciones con las que millones de soldados hubieron de vivir después, así como el deterioro en la economía, la profusión del hambre y la propagación de enfermedades. Aún bajo la influencia de la conjunción de Saturno y Plutón que tuvo lugar en 1914, en el año 1918 tuvo lugar otra de las mayores pandemias que ha sufrido la humanidad, la llamada gripe española. Esta pandemia fue propiciada por una serie de eclipses solares y lunares que ocurrieron también en el eje Cáncer-Capricornio, en conjunción y en oposición a Plutón. La gripe española fue una de las pandemias más grandes de la historia que afectó al mundo entero. Debido a ella, en el espacio de tan solo 2 años, murieron entre 50 y 100 millones de personas. Dentro del mismo ciclo que se había iniciado con la conjunción de Saturno y Plutón en 1914, se llegó a un punto crítico cuando estos planetas formaron una cuadratura en el año 1939. Este fue el año en el que se inició la Segunda Guerra Mundial y de algún modo la semilla que se había iniciado en 1914 volvió a resurgir aquí con más fuerza. Muchos historiadores consideran ambas guerras como parte de un mismo conflicto internacional, y así lo corrobora la astrología, pues claramente ambas guerras forman parte de un mismo ciclo de Saturno y Plutón. La posición de Plutón en el signo de Leo simboliza el poder totalitario y absolutista que imperó en el bando alemán, mientras que Saturno en el signo fijo de Tauro representa la posición de la resistencia francesa.
Entre las devastadoras consecuencias de la Segunda Guerra Mundial estuvieron las masacres, genocidios y bombas que dejaron más de 75 millones de muertos, así como ciudades en ruinas, proliferación de hambre y enfermedades. Con la llegada de la siguiente conjunción de Saturno y Plutón en 1947, nos encontramos con otro periodo dramático de la historia de la humanidad. Por un lado, esta conjunción supuso el final de las guerras anteriores, pero por otro lado, abrió la puerta al nuevo poder de las armas de destrucción masiva. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que tuvieron lugar en 1945, fueron el preludio a esta conjunción. Y ya en 1947 es cuando se produjo el momento álgido de la investigación nuclear. La conjunción de estos planetas en el signo de fuego de Leo y en conjunción al Sol, que a su vez representa energía, muestra la potencia energética devastadora que tuvo esta conjunción. Como consecuencia de las bombas que tuvieron lugar entre 1945 y 1949, murieron más de 200.000 personas, a lo que hay que añadir tristemente las posteriores muertes y las deformaciones físicas de las personas nacidas en las zonas afectadas. La siguiente conjunción de Saturno y Plutón, que se produjo en 1982, trajo consigo un periodo de recesión económica, así como el surgimiento de la nueva epidemia del SIDA. El signo de Libra en el que se produjo esta conjunción simboliza tanto acuerdos comerciales como relaciones personales, las cuales se vieron drásticamente afectadas por el surgimiento de este nuevo virus. Además, podemos observar que durante la conjunción había un gran número de planetas en el signo de Escorpio. El signo de Escorpio representa todo lo oculto, pero también la sexualidad y las adicciones. Esto, de alguna manera, enfatizó el modo en que el virus se propagó por transmisión sexual y también muestra el uso extendido de nuevas drogas que comenzó a ocurrir durante esa época. Aquel año tuvieron lugar además varios eclipses en el eje Cáncer-Capricornio y en cuadratura a la conjunción de Saturno y Plutón, lo cual, como hemos visto en ejemplos anteriores, aumenta los efectos negativos de esta conjunción. Como vemos en este gráfico, coincidiendo con la conjunción de Saturno y Plutón, se produjo el brote inicial de este nuevo virus. Pero no solo el SIDA caracterizó esta época, sino también las bandas de narcotráfico internacional. Todo ello característico de la conjunción de Saturno y Plutón y de la aglomeración de planetas en Escorpio. Cuando el ciclo de Saturno y Plutón, que se había iniciado en 1982, llegó a su punto medio con la oposición entre estos dos planetas, en el año 2001, se produjo un momento de máxima tensión. Esto coincidió con el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Durante esta oposición, Marte se encontraba junto a Plutón en el signo de Sagitario. Marte es el dios de la guerra y la destrucción, y Sagitario es un signo de fuego que además también representa las grandes distancias. Todo ello de alguna manera simboliza el ataque a través de aviones comerciales que se produjo sobre las torres. Por su parte, Saturno en Géminis podría literalmente leerse como Torres Gemelas. Ese año además también hubo varios eclipses en el eje Cáncer-Capricornio.